La sola escritura no resuelve ningún conflicto y no apunta a llevar a cabo la voluntad de Dios, porque los frutos de la sola escritura es todo lo contrario. Los cristianos evangélicos están más divididos que nunca. Miles de denominaciones cristianas evangélicas levantan la mano y dicen tener la verdad. Bueno, primero que todo vamos a refutar a Santiago Alarcón y a su malintencionada afirmación. Él dice de que pues la sola escritura no es verdadera por los frutos que ésta da a través de las muchas denominaciones que hay. Bueno, esto es completamente falso y es un muñequito de paja que tienen que levantar a él como muchos católicos cuando no pueden demostrar que el magisterio católico y la tradición son autoridad para la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque hablar de la sola escritura es hablar de autoridad. La sola escritura demuestra por sí misma, con pruebas y evidencias, de que es la única y suprema autoridad, es decir, la Biblia, la que es la palabra de Dios, es la única y suprema autoridad pues para la Iglesia. No así el magisterio católico ni la tradición católica. Ahora, hablar de divisiones y denominaciones en las iglesias, pues les queda muy gracioso a mis amigos católicos. Porque les cuento que en la Iglesia Católica también hay divisiones y denominaciones. Por ejemplo, están los sedevacantistas, los católicos sedevacantistas, pues que consideran que el actual ocupante de la sede apostólica, es decir, el actual papa, no es un papa válido y que la silla papal pues sigue vacante. Están los católicos lefebristas, que tienen una distinta doctrina que los católicos romanos. Están los católicos carismáticos, el movimiento carismático, que creen en la llenura del Espíritu Santo, incluso creen en el don de lenguas. Están los católicos coptos, siríacos. Están los católicos ortodoxos, que tienen distinta teología y doctrina que nada tiene que ver con la doctrina que enseña la Iglesia Católica Romana. Y que pues por cierto los amigos católicos ortodoxos tienen distintas tradiciones también a los amigos católicos romanos, y ambos dicen tener la tradición correcta, dicen que son la Iglesia de Cristo. Pero bueno, ¿qué tradición tiene la razón? ¿La que dice que María no tuvo una concepción inmaculada, como lo afirma la Iglesia ortodoxa? ¿O la que dice que sí, como lo afirma la Iglesia Católica Romana? Y así como esas existen muchísimas diferencias doctrinales, divisiones y denominaciones pues dentro de las iglesias. Entonces afirmar de que existen muchas denominaciones solamente demuestra eso, que existen muchas denominaciones, distintas posturas teológicas, pero no demuestra de que la sola escritura no sea la única y suprema autoridad para la Iglesia y el creyente. No la última regla de fe, como escuché por ahí, sino la única y suprema autoridad para la Iglesia y el creyente. A continuación, pruebas bíblicas a favor de la sola escritura, pues que demuestran que la sola escritura es la única, no la última autoridad, sino la única autoridad para el cristiano y para la Iglesia. La sola escritura es la única y suprema autoridad para el cristiano y para la Iglesia, pues porque es inspirada por Dios, son mandamientos de Dios, es inerrante, es decir, no se equivoca, no contiene errores, y no se contradice. Estos requisitos no los cumple ni los tiene ni el magisterio católico ni la tradición oral católica. Repito, la sola escritura es inspirada por Dios, es inerrante, es mandamiento de Dios y no se contradice. Sin embargo, el magisterio católico, a través de las declaraciones ex cátedra de los papas a lo largo de los siglos, podemos ver que se ha contradicho de muchísimas maneras. Entonces, esto demuestra que el magisterio católico pues, no puede ser una autoridad complementaria para la Iglesia, ni puede ser autoridad para la Iglesia porque se contradice. Lo mismo pasa con la tradición católica, contradice a la Escritura, a la palabra de Dios. El amigo católico está obligado a probar pues que el magisterio y la tradición son autoridad para la Iglesia, pero no lo puede hacer. Por ejemplo, entre las principales y destacadas contradicciones del magisterio católico, que no puede ser autoridad para la Iglesia porque se contradice, tenemos de que el Papa Juan Pablo II en su momento dijo que María era corredentora. Y luego el actual Papa, el Papa Francisco, dijo que María no era corredentora. Entonces existe una gran contradicción. Luego, el Papa Adriano declaró el matrimonio civil como válido. Pero después el Papa Pío VII dijo que no era válido. Otra contradicción. Tenemos otra contradicción más, otra evidencia. El Papa Eugenio IV condenó a Juana de Arco pues a ser quemada por bruja mediante un acto de ex cátedra, pero curiosamente en el año 1919 el Papa Benedicto IV declaró a Juana de Arco como santa. La tradición católica tampoco puede ser autoridad para la Iglesia pues porque contradice a las Santas Escrituras, a la palabra de Dios. Por ejemplo, no se puede probar como un hecho observable en ninguna de las doctrinas católicas porque en todos los videos que he hecho pues los he refutado y ningún católico me ha podido probar con la palabra de Dios ni a través de una tradición que haya predicado Pablo, Pedro o Juan, pues el culto a las imágenes, el purgatorio,
la misa a los muertos, su propia Eucaristía no tiene nada que ver con la verdadera cena del Señor, narrada en el libro de Lucas y en 1 Corintios. También tenemos que entender pues que la sola Escritura son los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios son superiores a los mandamientos de los hombres. El magisterio católico y la tradición católica son mandamientos de hombres. Sin embargo, los mandamientos de Dios son superiores. Hechos 14:19 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos 3:4, antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Marcos capítulo 7, versículo 5 dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, en cuanto a la interpretación bíblica, tenemos que entender pues que esta acción, esta responsabilidad de interpretar la Biblia recae sobre cada sujeto, sobre cada lector, mas no así sobre la Escritura misma, porque por naturaleza la Escritura es clara. A continuación, un ejemplo. Por ejemplo, si me llega una carta en portugués y yo la leo, no voy a entender nada, no voy a saber lo que dice, y lo único que atinaré a decir pues que esta carta no es clara. Pero si esa misma carta en portugués llega a manos de un brasilero, esta persona me dirá, aquí dice esto, aquí dice aquello, esta carta es muy fácil de entender, esta carta es clara. Entonces, ¿dónde está el problema o dónde radica la diferencia? ¿Acaso en la carta? Claro que no, porque por naturaleza la carta es clara. ¿Por qué? Pues porque cumple el objetivo con la cual fue redactada. Y lo mismo pasa con la sola Escritura. La Escritura es clara por naturaleza. ¿Por qué? Pues porque es Dios hablando y no podemos llegar a sostener o a decir de que Dios no es claro al hablar, de que Dios no tiene la capacidad de ser claro, pues porque es una herejía. Entonces, esto demuestra de que existen distintas interpretaciones porque hay distintos tipos de comprensión lectora, en donde la responsabilidad recae únicamente sobre el sujeto, sobre el lector, más no sobre la sola Escritura. Y me olvidaba, un detalle más que la sola Escritura demuestra que es la única autoridad para la iglesia y para el creyente, es que solamente a través de la sola Escritura es que podemos llegar a tener fe. El magisterio católico no te puede dar fe, ni la tradición católica te puede dar fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que en un principio fue oral, pero quedó por escrita a través de los apóstoles. Dios te bendiga.